Muy buenos días para todos. Entonces, en el día de hoy nos disponemos a exponer nuestro final de inclusión escolar, el cual le dimos el título de Autismo, un mundo mágico por explorar, realizado por Yajaira Báez Bedoya, Diego Fernando Estrada y quien les habla, Sebastián de Jesús Moreno Ceballos. Bueno, entonces el objetivo de nuestro trabajo es generar conciencia, sensibilización, conocimiento y respeto acerca del trastorno del espectro autista, TEA, en el sujeto, dentro y fuera del aula de clase, adquiriendo saberes que les permita a los maestros en formación integrar dentro de sus prácticas docentes un aula inclusiva y equitativa por medio de trabajos como cuentos, pictogramas, audiocuentos y videos que posibilitan el aprendizaje del estudiante con dicho trastorno. Entonces la idea principalmente es trabajar con el estudiante a partir de aquellas herramientas didácticas que se nos han brindado en formación complementaria y así poder generar esa conciencia que tanto se necesita para una aula inclusiva. Bueno, entonces en nuestro marco conceptual vamos a encontrar una pregunta. ¿Qué es el trastorno del espectro autista, TEA? Dándole respuesta que es un trastorno generalizado del desarrollo caracterizado por una alteración cualitativa de la interacción social. El término autismo fue utilizado por Kellner en 1943 para hacer referencia a un cuadro de inicio temprano con una afectación profunda del funcionamiento y un desinterés por el mundo externo. Entonces, también es importante tener claro que es un trastorno cerebral con el que se nace, ¿cierto? Afectando al niño especialmente en la comunicación y la interacción social. Y va acompañado de patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. Bueno, entonces pasamos a los tipos de autismo, donde encontramos que son cinco, comenzando por el primero, que es el autismo, donde encontramos que es un trastorno que habitualmente comienza durante los 3 primeros años de vida, siendo los padres los primeros protagonistas de identificar en sus hijos los comportamientos diferentes a los demás niños de esta misma edad, donde algunas características que les permiten a los padres identificar ese trastorno en sus hijos es que escasean de comunicación verbal, el niño es muy poco sociable o solitario o simplemente no muestra interés en identificar objetos o llamar la atención de los padres. Pasamos al segundo, que es el síndrome de Rett, donde acá las características de este tipo de autismo es que se presenta casi siempre en las niñas. Entonces las mujeres son las principales como afectadas de este trastorno, teniendo pues como característica el proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso, que se manifiesta en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición y la motricidad, tanto fina como gruesa. Pasamos al tercero, que es el síndrome de Asperger. Ese es un déficit de autismo que en ocasiones es difícil de diagnosticar, porque las personas afectadas no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual ni rasgo físico que lo identifique. Entonces ese déficit se encuentra por lo tanto en el campo de las habilidades sociales y el comportamiento, siendo lo suficientemente importante como para comprometer seriamente su desarrollo e integración social y laboral. Pasamos al cuarto, que es el trastorno desintegrado infantil o síndrome de Helen. Acá suele aparecer ese trastorno a los 2 años, aunque en ocasiones no se hace tan evidente hasta los 10 años. Coincide pues con los demás tipos de autismo en afectar las mismas áreas que sería el lenguaje, la función social y la motricidad. Y por último tenemos el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que es una etiqueta diagnóstica que se utiliza en aquellos casos que los síntomas clínicos no son demasiado heterogéneos como para ser incluidos en alguno de los demás tipos de autismo. También se presenta trastorno de reciprocidad social
problemas severos de comunicación y la existencia de interés y actividades peculiares. Pasamos a las características principales del TEA, donde encontramos que la primera sería las dificultades en la interacción social. La segunda nos lleva a la interacción en las habilidades de comunicación verbal y no verbal. La tercera sería repertorio limitado de intereses y de la conducta. El cuarto sería pueden presentar los mismos comportamientos de forma repetitiva. El quinto sería problemas para afrontar cambios en sus actividades y en su entorno. La sexta sería las capacidades limitadas para imaginar y entender las emociones. Y la sexta sería dificultades para entender las interacciones de los demás. Entonces acá tenemos que tener claridad de que se debe utilizar un lenguaje muy claro y muy por patrones. También de que los padres estén integrados hacia la educación o hacia la enseñanza también de sus hijos, ya que esto nos permite también reconocer que el estudiante haga como una interacción o una conexión tanto como profesor, padre y alumno, para así poder tener una mejor acercamiento hacia bueno, entonces acá encontramos autores que hablan sobre el TEA, donde nuestro trabajo fue apoyado a partir de las citaciones de estos dos grandes autores que nos han aportado tanto a nuestro trabajo y a la ciencia, donde Leo Kanner, 1943, nos habla que el autismo es un trastorno generalizado del desarrollo caracterizado por una alteración cualitativa de la interacción social. El término autismo fue utilizado por Kanner en 1943 para hacer referencia a un cuadro de inicio temprano con una afectación profunda del funcionamiento y un desinterés por el mundo externo. Y tenemos a Hans Asperger, 1944, donde dice que los pacientes identificados por Asperger mostraban un patrón de conducta caracterizado por falta de empatía, ingenuidad, poca habilidad para ser amigos, lenguaje pedante o repetitivo, pobre comunicación no verbal, interés desmensurado por ciertos temas y torpeza motora y mala coordinación. Entonces, a partir de las citaciones pues, de estos dos autores, nos hemos apoyado y podemos hacer un buen trabajo en el aula. Bueno, entonces desde lo legal encontramos el proyecto de la Ley 046 del 2017 de derechos de las personas con trastorno del espectro autista, la cual garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Entonces la presente ley tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista, TEA, en igualdad de condiciones que las personas en situación de discapacidad en Colombia, brindándoles los apoyos y ajustes razonables que requieran para una efectiva inclusión de conformidad con la normatividad vigente en nuestro país y con los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. Vamos ahora a continuar con el PIER, el cual según sus siglas es el Plan Individual de Ajustes Razonables para trabajar con la población inclusiva. Bueno, en José tenemos que él tiene habilidades con el coloreado y el dibujo. El niño resuelve algoritmos básicos de sumas y restas ayudados con los dedos. Entonces, el niño requiere que se le potencialice estas habilidades por medio de actividades lúdicas y pedagógicas. Bueno, entre estos ajustes razonables nosotros nos enfocamos en el desarrollo del lenguaje, ya que el niño, para poder adquirir un conocimiento en lectura y escritura, es imprescindible que vaya desarrollándolo a la par con este. Entonces se ha planeado el trabajar los pictocuentos ayudados por el pictotraductor y los pictosonidos, herramientas muy didácticas, interactivas. Y de esta forma se desarrolla pues a la par con la escritura, en especial con los pictosonidos. Se propone realizar este trabajo 2 veces por semana en casa con el chico. Entonces,
Se debe hacer uso de las normas que le permitan al niño mejorar sus comportamientos inadecuados con el apoyo de los pictogramas. Entonces, en casa también se debe realizar actividades de refuerzo, ¿cierto? De lo que se trabaja con el niño. Se debe realizar constantemente la asociación de la palabra con la imagen, también por medio de los pictogramas, con el fin de que así se pueda incrementar su lenguaje. Se debe solicitar apoyo escolar adecuado, con el fin de favorecer sus procesos de socialización y adquisición de conocimientos. Y también facilitar el proceso comunicativo en el entorno escolar con el sistema de comunicación aumentativa. Las características del niño con TEA. José, quien tiene 12 años, se encuentra desescolarizado desde segundo de primaria. El tipo de autismo diagnosticado es el F80. Las características fueron dadas bajo una evaluación neurológica. A él lo evaluaron en el 2013 cuando él estaba cursando el jardín en el preescolar. Y en este momento está recibiendo apoyo en aula abierta. Entonces, ese es un trastorno del espectro autista que es comórbido con el retraso del lenguaje. El niño asistía todos los días al jardín y a la escuela y a quimioterapia, que iba un día a la semana. El niño no es agresivo. Control de esfínteres desde el preescolar, aproximadamente en transición. Que ocasionalmente se autoagrede cuando se siente frustrado. Es callado, el niño no convulsiona. Presenta estereotipos fonatorios, gritos ecolálicos, y el desarrollo del lenguaje expresivo es comprensivo, se da a entender. Por lo general no habla, dice esporádicamente bisílabos como mamá, papá, y realiza sonidos vocálicos de los animales, pero él no dice el nombre del animal. Entonces tenemos que el niño no mide riesgos y peligros. El niño se le puede tirar a la calle estando los carros pasando, según nos relata pues la mamá. Él es impulsivo en espacios como la calle, y también él tira los cojines y otros objetos por la ventana. Su madre dice que él ha tratado de montar pues en bicicleta con la ayuda de las llantas traseras, que en el metro el niño se estresa con la bulla. Que a nivel pedagógico el niño maneja la pinza trípode y tiene motricidad fina. A veces ha presentado dificultad para conciliar el sueño. Y su madre aduce que él sigue las instrucciones sencillas. Vive con los padres y los abuelos maternos, quienes lo cuidan. El niño en la escuela al principio le negaron el ingreso porque la maestra decía que ella no podía y que no estaba capacitada para trabajar con un niño autista. Entonces la mamá, de tanto insistir, encontró una profesora en transición que lo recibió y trabajó en conjunto con la mamá. Y ella dice que solamente con ella fue que el niño avanzó. Ahora vamos a hablar acerca del PIA desarrollado para este tipo de población autista. Entonces, el niño tiene habilidades con el coloreado y con los algoritmos básicos de sumas y restas, en los cuales el niño se ayuda con los dedos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El niño tiene dificultad en el habla, entonces él necesita fortalecerla. Para eso se requieren ajustes razonables en el área del español. Entonces, se propone trabajar en los pictocuentos, no solo en español, sino también en el área de inglés, utilizando el pictotraductor y los pictosonidos para desarrollar el lenguaje paulatinamente con la escritura. Para eso se puede trabajar 2 veces por semana con una maestra particular. Entonces, entre las recomendaciones, se le dice a la familia que haga uso de normas que le permitan pues la mejora de los comportamientos inadecuados con la ayuda de los pictogramas. Se le debe reforzar en la casa todas las actividades realizadas durante las sesiones. También se le debe realizar la asociación constante de la palabra con la imagen. Así el niño puede incrementar su lenguaje. Se debe solicitar apoyo escolar adecuado, con el fin de que el niño pueda favorecer sus procesos de socialización y adquisición de conocimientos.
y así se pueda facilitar el proceso comunicativo en su entorno escolar, en el sistema de comunicación y que este pues aumente. Bueno, en el DUA, el cual significa Diseño Universal de Aprendizaje, encontramos el área, el cual es lengua castellana, grado, el cual está en el primer grado, periodo, el cual es el primero. Encontramos un objetivo, el cual quiere expresar, desarrollar en el estudiante el significado de las palabras, la comprensión de oraciones y las ideas básicas de un texto por medio de cuentos, logrando que potencialice las habilidades comunicativas. En el DDA encontramos la interpretación de textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de los textos. En evidencia de aprendizaje logramos comprender, identificar la repetición de algunos sonidos al final de los versos en textos de la tradición oral y los vincula con su respectiva escritura. También encontramos un estándar el cual se expresa en la elaboración de hipótesis acerca del sentido global de los textos antes y durante el proceso de lectura para el efecto. Me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. Entonces encontramos ahí unas competencias, las cuales está la interpretativa, las cuales hago preguntas acerca de los personajes y lugares por medio de los pictocuentos, la positiva, siempre propongo y describo algunos de los cambios que se dieron en la secuencia de las imágenes, y social y personal, la cual se refiere a reconozco que somos personas diferentes, pero debemos respetar y tener claro nuestros deberes por medio de la literatura, incluyendo nuestras propias habilidades. Esto es lo que encontramos en el DUA, el cual se plantea Diseño Universal de Aprendizaje y está basado desde la UNESCO, las Naciones Unidas, en el currículo para nuevas culturas incluyentes y personas con discapacidades o esencialidad desde lo pedagógico y formación cultural. Bueno, en el estudio de caso logramos encontrar un pequeño llamado José, es un chico de 9 años, quien ingresó a la escuela a cursar el grado segundo de primaria. La maestra observa que el niño es callado, casi no tiene contacto visual, se aturde y estresa con los ruidos, presenta dificultad con el lenguaje, en algunas ocasiones se autoagrede, es impulsivo y en los descansos al correr no tiene presente que se podría chocar con otros niños o personas. No es consciente del peligro, ya que se quebró en el descanso una botella gaseosa y él se tiró cerca de donde estaban los vidrios. Y dice la maestra que eso lo llevó a una situación de peligro y casi se corta. También se le dificulta seguir instrucciones y parece que no escuchara. Por las anteriores características se le recomienda ser evaluado por un médico para descartar problemas de audición u otra inconveniencia, y de ahí ya ser llevado a unos especialistas desde la línea ya que podemos ver lo que es lo educativo, lo formativo, y ayudarle al niño en un mejor proceso desde un entorno institucional, formativo, y que lo lleve a una mejor formación familiar y entorno sociocultural. Eso es el estudio de caso del pequeño José de 9 años. Bueno, le hicimos una entrevista a la madre, en la cual llegamos a un acuerdo que las más relevantes eran la pregunta 7, 8 y 9. Entonces, en la pregunta 7 nos dirigimos a ella preguntándole que si el niño había sido escolarizado. Entonces ella nos dijo que sí, que el niño estuvo en el jardín y que a él le gustaba ir allá y no hubo problemas, pero que al buscarle puesto en una escuela pública a ella le dio dificultad, ya que no se lo quería aceptar, que el niño estaba diagnosticado, que ella luchó mucho hasta que una maestra del preescolar le dijo que ella asumía el reto y lo aceptaba.
Dice la madre que le tiene mucho que agradecer a ella porque el niño avanzó con dicha maestra, solo que ya en primaria ya lo tuvo que retirar. Él sufría de mucho bullying, le echaban la gaseosa encima, no le enseñaban nada a esas maestras y se me volvió agresivo el niño. Lo tuve que retirar en segundo de primaria. Con José se ha trabajado con pictogramas las rutinas y lo que se va a hacer, como por ejemplo si vamos a salir al parque o cosas similares. En la octava pregunta, según lo que usted cuenta detalladamente, ¿cómo le han estado enseñando pues al niño? Entonces la mamá dice que acá en la casa y con la ayuda de aula abierta, que en ese lugar el niño ha venido aprendiendo a comportarse y a soltar mucho en la escritura, que dibuja hermoso, le agradan las caricaturas en diferentes idiomas como el japonés, el chino, inglés, portugués, y parece que entendiera todo. Que el trabajo en aula abierta durante la pandemia ha sido virtual, obviamente pues que con la mamá recibiendo las instrucciones. El niño escribe su nombre, palabras cortas, sabe escribir y leer mamá, papá, abuela y algunas otras palabras. Pensamos, dice la mamá, que apenas se jubile el papá de la policía, ingresar a una escuela donde le den una educación según su trastorno. Bueno, y en la pregunta 9 para culminar, le dijimos que a qué edad ella notó que el niño presentaba alguna característica que la hizo sospechar pues que algo no andaba bien. Entonces la madre responde que a los 2 años, que el niño se tapaba mucho los oídos, que se estresaba con el ruido, que hacía pataletas, se autoagredía. Entonces que la mamá comenzó a sospechar que algo no estaba bien y lo primero que hizo fue llevarlo donde un médico y ya el médico lo remitió donde el neurólogo. El niño comenzó pues a ser evaluado con el neurólogo desde que tenía aproximadamente los 3 años. Y así concluye la entrevista con la señora Zuli. A manera de conclusión, podemos identificar algunas características generales presentes en los niños y adolescentes con autismo, para tener en cuenta desde lo pedagógico los argumentos de acuerdo al comportamiento que el infante presente en el aula, y así realizar un informe valorativo y descriptivo detalladamente dirigido a un profesional. En caso de que el diagnóstico arroje como respuesta que el niño presenta el TEA, tener presente las recomendaciones realizadas por el equipo profesional para diseñar un PIA, un DUA, un plan de estudios y adecuaciones curriculares con este tipo de población inclusiva.